Mira, cuando en la vida nos va bien en todo, es sencillo decir que Dios está con uno. Cuando vas a pedir un trabajo y te lo dan, cuando inicias un proyecto, cuando abres un negocio, cuando te vas a casar, cuando nace tu hijo, cuando tienes buenas noticias, cualquier persona puede glorificar el nombre de Dios. Yo tengo amigos que no van a la iglesia y cuando les va bien o cierran un contrato dicen, es que Dios es bueno. Todos podemos glorificar o decir que Dios es bueno cuando todo en nuestra vida sale conforme esperábamos, ¿es cierto? Cuando todo sale increíble, cuando no hay problemas en tu matrimonio, cuando tu familia, todo está increíble, cuando no te visita tu suegro, cuando ocurren cosas especiales en tu vida, tienes buenas noticias, uno puede decir, Dios es bueno. Y uno se emociona y le da gracias a Dios y glorifica a Dios y está bien. Pero ¿qué pasa cuando todo sale lo contrario? Cuando pides un trabajo y no ocurre, cuando estás esperando a alguien o casarte y hay un problema en tu matrimonio, cuando lamentablemente estás orando para que Dios sane a un familiar enfermo y Dios en su infinita misericordia y en su soberanía decide llevarse a ese familiar a su presencia. ¿Qué ocurre cuando algo en nuestra vida no sale como esperábamos, pero sí como Dios quiso que pasara? ¿Cómo reaccionamos cuando esperábamos que Dios transformara todo en un momento y no ocurrió? ¿Sabes? Algo que me he dado cuenta es que la mayoría de personas piensan que la palabra no es algo malo, porque desde niños, cuando nacemos, lo primero que nos dicen o nos enseñan es lo que no podemos hacer. Nos dicen no, no, malo, no. ¿Alguien está recordando su niñez? Y cuando uno piensa en eso, crece. Y cuando incluso los niños, aun cuando no saben el significado de la palabra, les dices que no, y hay muchos que lloran porque piensan que están haciendo algo malo. Y cuando crecemos con la idea de que el no de Dios para nuestras vidas también es malo. Pero el no de Dios muchas veces nos guarda, el no de Dios muchas veces nos protege, el no de Dios muchas veces nos cuida. Muchas veces Dios nos va a decir que no a algo, y el que nos diga que no quiere decir que Dios se haya olvidado de nosotros, sino simplemente que Él sabe lo que está haciendo y el por qué hoy te está diciendo que no a algo. Hace unos días tuve la oportunidad de ver un padre de familia diciéndole a su hijo que no iba a hacer algo. El hijo empezó a decirle, pero ¿por qué, papá? Explícame. Y el papá dijo, porque yo lo digo. Y en ese momento el niño, cuando yo volteo a ver la situación, me doy cuenta de algo. Lo que iba a hacer el niño no era algo malo, pero el papá le estaba enseñando lo que es la formación y la obediencia. Le estaba enseñando que van a haber momentos que le va a decir que sí, pero también van a haber momentos que les va a decir que no. Hay momentos que tu padre te dice que no. Por ejemplo, no vayas a cruzar la calle, no vayas a salir a tal hora, ten cuidado con esto, no hagas lo que yo hice. Y cuando te dice que no a veces es porque te está protegiendo. Y yo quiero hoy en esta noche llevarte a un nivel de comprensión diferente con Dios, a que cuando Dios te diga que no te enojes. Cuando Dios te diga que no, aprenda a tener una actitud correcta para recibir el sí de Dios, pero también para recibir el no de Dios. Hoy en día, cuando Dios nos procesa, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tú le dices, Señor, quítame del proceso? Hoy en día nadie quiere estar en un desierto. De repente hay personas que me dicen, pastor, ore por mí para que Dios me saque del desierto y me saque ahora. Y a veces no te saca. A veces Dios dice, espera un poco más, todavía no es momento que salgas, quiero formar algo en ti. Entonces hoy no queremos ser procesados. Hoy queremos que cuando Dios nos procese, Dios le diga que no al proceso. Pero cuando Dios nos pasa por un desierto, la mayoría quiere huir de ahí, porque es una zona insegura quizá, porque no sabemos qué va a ocurrir. Y a veces el desierto no es malo, porque nos enseña que el Dios Todopoderoso, que es bueno, va caminando con nosotros. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice que no? Muchos reniegan de Dios cuando Dios te dice, ahora no, espera, mira, lo voy a hacer, pero quizá ahorita no, o de plano no lo voy a hacer. Cuando Dios dice no, muchos piensan que los castiga en vez de pensar que nos está formando. Y cuando Dios dice que no, muchos piensan que Dios recuerda sus pecados, aun cuando la Biblia dice que cuando tú te arrepientes, todo es perdonado. Pero cuando Dios dice que no, regularmente tendemos a pensar algo malo,
en vez de pensar que es algo bueno. Los procesos de Dios, amada casa, no siempre son fáciles, pero son necesarios. Yo sé que muchas personas dirán: pastor, mire, es que si alguien más pasara el proceso que yo estoy pasando, no lo aguantaría. Y quizá tiene razón. La Biblia dice que Dios nunca va a poner algo en nosotros que no podamos soportar. Quizá tú no podrías soportar un proceso que Dios me ha permitido pasar a mí. Pero no se trata de ver qué proceso es más doloroso. Se trata de glorificar al mismo Dios que nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén y glorificar el nombre de nuestro amado Jesús. Y eso le da título a este mensaje. Hoy quiero llevar tu nivel de entendimiento, como Dios me lo enseñó a mí esta mañana, un poco más allá del proceso. Y eso le da título a este mensaje: más allá del proceso. Sabes, cuando uno está en proceso, muchas veces quiere que Dios nos explique por qué. A ver, Dios, explícame por qué está pasando esto en mi vida. Explícame por qué está pasando esta situación difícil. Si estoy creyéndote, si estoy sirviendo, si estoy congregándome, si llego los domingos, si llego los martes, si grito cuando el pastor dice martes de poder. ¿Por qué ocurren problemas en nuestra vida? Y sabes, amada casa, aunque yo quisiera darte una explicación, no la tengo. Hay procesos de parte de Dios que no nos explica el por qué. Hay momentos que uno le dice: Dios, por favor, explícame. Y parece que Dios se queda callado. Yo creo que hay cosas que nunca vamos a poder comprender. Amado, si a nosotros mismos nos cuesta comprendernos muchas veces, ¿cómo esperamos poder comprender a Dios con su infinita soberanía y su infinita misericordia? Y hoy quiero enseñarte algo poderoso de parte de Dios. Hay una realidad, amado. Muchos piensan que en los procesos Dios se ausenta, pero eso no está en la Biblia. En los procesos Dios te acompaña. Quiero enseñarte algo en Isaías 55 del 8 al 9. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Cuando Dios me permitió trabajar en Petróleos, aprendí una frase, y es: una instrucción no se cuestiona, una instrucción se obedece. Pero hoy en día parece que Dios nos dice algo y nos tiene que explicar el por qué nos pide pasar por ciertas circunstancias. Me he dado cuenta que cuando yo intento preguntarle a Dios el porqué de algo, muchas veces no me da una explicación. A veces paso procesos y le digo: Dios, explícame, y no me responde. A veces pasan días, a veces pasan semanas, a veces pasan años, y de repente después de años digo: ya entendí por qué Dios me pidió hacer esto en mi vida, por qué Dios me permitió entregar algo. Es por eso que cuando una persona no comprende que la voluntad de Dios va por encima de nuestras emociones, de lo que queremos o de nuestra voluntad, nos cuesta comprender el por qué Dios permite que pasemos procesos. ¿Sabes que tu corazón muchas veces se demuestra en los procesos? Cuando tú pasas un proceso, ahí es donde se da cuenta el cielo o Dios mismo se da cuenta de cómo reaccionas en medio de una dificultad. Algunas personas cuando pasan un proceso se enojan con Dios, le reclaman al Señor, le dicen: Dios, pero ¿por qué si estoy haciendo lo siguiente? Algunos le reclaman al Señor por los procesos de alguien más. Dios, ¿por qué esta persona que es tan buena está pasando por eso? Y a veces crean cierto enojo con Dios por un proceso que ni te corresponde. Amado, las respuestas de parte de Dios no las tengo, solo sé lo que dice su palabra. Sus pensamientos son de bien y no de mal, y sus pensamientos son mayores a los nuestros. Pastor, pero es que el proceso me duele. No lo dudo, a cada uno nos duele pasar diferentes procesos.
Cada uno tiene diferentes procesos, no por eso eres mejor o peor, simplemente tenemos al mismo Dios, pero cada uno somos diferentes. Hoy sí te quiero hablar algo de parte de Dios, amado, y quiero darte una palabra como tu pastor de paz y tranquilidad a tu espíritu y a ti. Y hoy quiero decirte, ten paz, porque el proceso que hoy estás pasando no es permanente, es temporal. Dios te va a levantar y permitirá que salgas victorioso, y Él se va a glorificar en ti y a través de ti, en el nombre de Jesús. Alguien que lo cree esta noche, que pueda decir amén conmigo en esta noche. Sigue creyéndole a Dios aún en medio de tu proceso. Aun cuando tu casa todavía no esté como tú esperas, créele al Señor por tu familia, por tu vida, por tus finanzas, y créele a Dios por lo que Él hará. Amado, muchas veces las formas de Dios, y aquí quiero enseñarte algo esta noche. Las formas de Dios muchas veces no son iguales a las nuestras. Cuando Dios nos quiere formar o procesar, amado, yo me he dado cuenta que si alguien te quiere formar y puede hacerlo con todo el amor, es el Señor. Pero cuando Él te forma, no siempre es como uno quisiera. Las formas de Dios son muchas veces diferentes a las nuestras. Y cuando Dios hace algo que no esperábamos, o reacciona o hace algo contrario a nuestra expectativa, ahí es donde se demuestra tu corazón, tu confianza en Él y tu nivel de obediencia. Cuando Dios te da una instrucción, muchas veces es porque te quiere bendecir, quiere hacer algo contigo. Pero si no obedeces, amado, puede ser que estés en la misma situación toda una vida y nunca puedas ver el milagro de Dios en tu vida o su gloria manifestada, no porque Dios no quiere, sino porque tú no te has atrevido a hacer lo que Él ya te ordenó que hicieras. Y con esto quiero entrar a una historia de mis favoritas. En Segunda de Reyes 5, del 1 al 3, y luego me quiero pasar al versículo 9 al 14. El rey de Aram sintió una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán, más adelante dice, fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Repite conmigo: conozco, pero no vinieron hoy. Amén. Dice la Biblia: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná, el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente, di conmigo sencillamente, una vez más, sencillamente, gracias, le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. De esta historia me impresionan varias cosas. Te quiero dar 2 cosas que me impresionan muy específicamente. Una mujer que había sido llevada cautiva estaba sirviéndole a Naamán, y dice la Biblia que era criada de la esposa de Naamán. Estaba siendo cautiva
otras versiones dicen esclava. Esta mujer estaba en su peor situación, pero nunca permitió que su situación le afectara el servicio con Dios. Estaba en un momento quizá que no muchos quisieran pasar, estaba pasando un momento de dificultad, estaba pasando un momento de proceso, pero seguía confiando en que Dios la tenía ahí por alguna razón. Y esta mujer es el enlace entre el profeta y el milagro de un hombre que quizá no merecía ser sano ante los ojos de muchos. Esta mujer no nos describe el nombre de la Biblia, pero nos enseña la actividad que tuvo para hacer un enlace entre un hombre de Dios y un hombre que tenía poder y que era alguien que representaba un puesto de gobierno en ese momento, y era alguien que Dios quería hacer algo en su vida y a través de él. Amado, yo sé que hay momentos de procesos donde te cuesta congregarte, donde te cuesta servir, donde te cuesta hablarle a alguien de parte de Dios. ¿Cuántas veces estamos pasando un proceso y llega alguien y te dice: ¿puedes orar por mí por el mismo proceso? Y uno dice: déjame pensarlo. Y uno ora y Dios le responde a la persona y uno dice: Dios, ¿y yo qué? ¿Te ha pasado algún momento de tu vida? Nunca, bendito Dios, porque tu corazón ya está en otro nivel, pero hoy le quiero hablar a los que no vinieron, ¿viste? En ese momento de dolor, de angustia, Naamán, dice la Biblia, que era un hombre poderoso, pero tenía una necesidad, una enfermedad. Naamán tenía que ser sano de la lepra. La lepra es una enfermedad que en el Antiguo Testamento se veía muy complicada. Era muy atacada una persona con lepra. No se podía incluso acercar a las personas. Por eso cuando Jesús viene a esta tierra en el Nuevo Testamento, hay personas que dice que se le acercaba un leproso y le dice: maestro, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le decía: quiero. Y lo tocaba, porque en ese momento sanaba su físico, pero también sanaba su alma, ya que una persona leprosa no podía hablar muchas veces con otros. Te quiero enseñar algo poderoso, porque Naamán necesitaba un milagro y llega a ver al profeta de Dios, y las cosas fueron a la manera de Dios, no a la manera de Naamán. Y a esto le llamo el tener una falsa expectativa o una expectativa muy alta. Cuando tú esperas que las cosas se hagan a tu forma, muchas veces Dios no las va a hacer así, las va a hacer de otra, para enseñarte que Él es el que manda, no nosotros. Naamán estaba acostumbrado a dar instrucciones y que la gente le obedeciera. Entonces él llega con el profeta de Dios y dice: ahorita va a salir, va a saber quién soy y me va a atender como yo me merezco. Quería algo llamado reconocimiento, y el hombre de Dios no lo atendió. Mandó a alguien más. Y al momento que Naamán ve eso, se enoja, se enojó mucho, pero había recibido una buena noticia. Él llegó buscando un milagro. ¿Estás conmigo? Dice la Biblia que llega y el profeta le dice: el milagro que estás esperando ya está hecho, solo ve, te sumerges 7 veces en el río Jordán y tu piel sanará. Y Naamán se enoja. Si le decía que no, se iba a enojar. Si le digo que sí, también. Es como que hoy te dijera el Señor: hoy voy a cambiar tu situación, hoy te vas a ir con el milagro esta noche. Va a haber sanidad, va a haber restauración, tú y tu casa le van a servir, tu matrimonio se va a levantar. Y te dijera algo poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Pero te dijera: no va a ser a tu forma, va a ser a la mía. Y ahí se probaría cuál es tu corazón. Él se enoja porque no se hizo como él quiso, pero él seguía necesitando el milagro. ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios? Nos enojamos con todo mundo, nos enojamos con las formas de todo, sin darnos cuenta que los que están mal no siempre son todos. A veces el que puede estar mal es uno mismo. ¿Cuántas veces reaccionamos igual como Naamán porque no vemos lo que queremos? Pastor, llevo tiempo llegando a la iglesia,
Pastor, estoy orando por mi familia, estoy ayunando, estoy sirviendo, estoy obedeciendo. Y a veces la palabra de Dios es: espera y continúa haciéndolo. Y uno dice: no, pastor, espéreme, yo quiero que ore, que me dé una palabra, que algo ocurra en mi familia. Y a veces no ocurre. ¿Qué pasa si Dios dice: bueno, voy a levantar tu matrimonio, voy a restaurar a tu familia hoy? Uno diría: amén. Pero Dios te dice: bueno, perdona a los que te ofendieron en tu casa, ora por ellos y luego yo restauro a tu familia. Entonces muchos dirían: no, espérame, pastor, no. ¿Sabías que cuando hablamos del perdón hay gente que se enoja tanto que prefiere irse a perdonar a alguien? Si hoy te dijera: Dios va a restaurar tu economía, pero debes comenzar a ser generoso con tus ofrendas, quizá te enojarías y dirías: no, yo no creo en eso. Por eso hay tantas personas enojadas y ofendidas, porque esperan que solo se les diga lo que quieren oír. Dios va a prosperarte, amada casa, solo confía en la promesa que le estás haciendo al Señor. No, pastor, es que yo quiero que Dios me dé, pero yo no le quiero dar. De repente pasas para que alguien ore por ti, y alguien ora por ti, pero no, pastor, yo quería que usted mismo orara por mí. ¿Por qué tienes que limitar a Dios a hacer el milagro de la forma que tú quieres? Digo, si se da la oportunidad, con todo gusto voy a orar por ti. Pero también puedes arrebatar el milagro creyéndole a Él, que es más grande que yo, mucho más grande, que Él puede hacer un milagro en tu vida sin que nadie te imponga manos. Pero a veces traemos estructuras que en otro mensaje comentaba un poco, que son argumentos que Dios necesita romper, llevándolo cautivo a través de la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos enojamos por cualquier cosa? Naamán dice: yo pensé que el profeta iba a reaccionar así. Y el detalle no estaba en el profeta, el detalle estaba en Naamán. Si el profeta hubiera salido y lo hubiera hecho como él esperaba, de todos modos se hubiera enojado, porque quería que las cosas se hicieran a su manera. ¿Cuántas veces culpamos a todos por las reacciones que nosotros tenemos, sin darnos cuenta que los que necesitamos a Dios y que Él intervenga somos nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos quejamos por dejar de servir, por dejar de congregarnos? Pastor, dejé de servir porque mi líder. No, dejaste de servir porque te dejaste de enfocar en Dios. Pastor, dejé de congregarme porque había una persona que llegaba a la iglesia. Dejaste de congregarte porque no quisiste perdonar. Amados, Naamán se enojó por tener una expectativa que no era la de Dios. Y te voy a enseñar algo que Dios muchas veces quiere trabajar con nuestro corazón, con el orgullo. ¿Cómo reaccionas cuando tenemos a un profeta en la casa? Estás esperando una palabra de parte de Dios, viene alguien nuevo que quizá tú invitaste y Dios le decide hablar a él y no te habla a ti. Yo pensé que el profeta me iba a dar una palabra, pastor. Y bueno, y si no te la dio, ¿qué? Quéjate con él, no conmigo. Pastor, ¿puedo orar por mí, por mi familia? Con todo gusto, pero llegue a la iglesia. No, pastor, a domicilio, online. Hace un tiempo tuve la oportunidad había una familia que llegaba a la iglesia, y recuerdo que esta persona me habla y me dice: pastor, necesito que ore por mí. Le dije: con todo gusto, quiero que llegue a la iglesia y ahí voy a orar por usted. Me dice: no, pastor, no, yo no quiero llegar a la iglesia, me dijo. Yo quiero que usted ore a Dios, le pregunte a Dios qué es lo que Dios tiene para mí y me lo mande en un mensaje. Mira, le dije, en eso estaba yo pensando. La persona no regresó a la iglesia y tampoco recibió el mensaje de Dios. El mensaje era: congrégate y formalízate, sierva. ¿Cuántas veces nos enojamos y queremos que Dios haga lo mismo? Queremos que Dios nos bendiga aunque no nos congreguemos. Queremos que Dios actúe en nuestras familias aunque faltemos mucho tiempo al mes a la iglesia. Queremos que Dios actúe en nuestras finanzas, pero no queremos dar más. Queremos que Dios haga algo, amado. ¿Y sabes dónde se prueba mucho el corazón de cada persona? En el liderazgo, en el servicio. Ahí se prueba el corazón.
Pastor, quiero dejar de servir, y de repente tu pastor te dice: de ninguna manera, continúa sirviendo. Ay, el pastor, yo pensé que me iba a tener consideración. No, amado, Satanás está listo para devorarte apenas dejes de servir. Él no te tiene consideración. Pero a veces queremos escuchar, o a veces vamos con alguien que nos diga lo que queremos escuchar, y cuando no nos lo dice, lo vemos como alguien injusto. Eso lo único que demuestra, amado, es el corazón de cada uno. Luego se van ofendidos, se van enojados, sin su milagro, igual como entraron. Por eso hay gente que viene a la iglesia y nunca cambia, porque nunca quiere obedecer. Dile que está a tu lado: qué bueno que no están hablando de nosotros. Amén. Pero esto es porque el orgullo les hace pensar que no necesitan de Dios. Pastor, yo no tengo necesidad. Claro que la tenemos, todos tenemos necesidad de Dios. Lo que pasa es que tu orgullo no te deja ver más allá, y ahora estás tan lleno de orgullo que te crees autosuficiente, y la Biblia dice que al orgulloso Dios lo tiene de lejos. No, pastor, yo estoy cerca de Dios. Con ese orgullo, amado, no lo creo. Entonces a veces viene un poco más de orgullo, y ahora quieres catalogar quién llega a la iglesia y quién no. Pastor, ¿cómo es posible que dejen entrar a esa persona? Dejamos entrar a alguien peor, y ahí va avanzando con el Señor. Tenga paz. El detalle no es que le pidas algo a Dios, amado. El detalle es que quieres que Dios haga las cosas a tu manera. Y debemos recordar algo: que Él es nuestro Señor, no al revés. ¿Cómo reaccionas cuando Dios no hace lo que tú le pides? ¿En el momento que tú le pides o a la hora que tú le dices? ¿Cuántas veces quieres condicionar a Dios? Pastor, si Dios no hace algo en mi vida ahorita, dejo de servir. Como que Dios va... Paren todo, por favor, ángeles. Este que casi nunca llega, tiene una actitud incorrecta, anda como Naamán, quiere dejarlo todo. No va a ocurrir, amado. Quizás mande a alguien para abrirte la puerta. Porque si Él no nos condiciona, no nos condicionó para dar a su hijo, ¿por qué nosotros queremos condicionarlo a Él? Si Dios no hace esto, así, pastor, dejaré de congregarme. Si Dios no hace esto, ya no voy a ofrendar, pastor. Amado, tú puedes hacer lo que quieras. La desobediencia al que va a afectar más, muchas gracias, es a ti, no a los demás. Dios siempre va a obrar, y Él lo va a hacer en tu vida a partir de hoy. Naamán obedeció, amado, y aun cuando no veía que había un cambio en su vida, continuó obedeciendo la palabra. Quiero darte una palabra de parte de Dios. Mientras tú sigas obedeciendo lo que Dios te habló, Dios va a seguir trabajando en tu vida y a través de ti, y hay gloria que vas a ver todavía en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu economía y en tu salud, en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén esta noche. Él seguirá obrando, amado, pero tienes que permanecer. Hebreos 10:38: mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Te lo voy a leer una vez más, solo porque ando de buena gente hoy. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Amado, el que abandona o se aleja no está agradando a Dios. Está en su palabra. Dile al que está a tu lado: a partir de hoy seré más obediente a lo que Dios me ordene. Amén. Amados, todos confían y aman a Dios cuando todo está bien, pero la fidelidad, la confianza y el amor a Dios se demuestran a través de tu obediencia cuando no ves por dónde Dios va a hacer un milagro. Tenemos que aprender a tener la convicción en Dios por encima de la situación. Muchas veces los procesos te van a querer hacer dudar, te querrán hacer creer que Dios perdió el control, pero amado,
Eso no es así. Mientras tú te mantengas bajo su voluntad, hay cosas que Dios seguirá haciendo. Amén. Y si puede pasar el piano, Daniel 3, por favor. Daniel 3 del 15 al 18 dice: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos, di conmigo, servimos, una vez más, servimos, gracias, es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ellos estaban diciendo: no me importa lo que usted ordene, seguiremos sirviendo al Dios del cielo, pase lo que pase. Amada casa, hoy se necesita levantar una generación que le sirva a Dios en las buenas y en las malas. Dile al que está a tu lado: tú eres parte de esa generación. En esta historia el rey había dado una orden y había dicho: todo el que no se inclina ante la estatua de oro que formamos, lo vamos a meter al horno de fuego. Pero estos hombres, a través de su convicción, dicen: espérame, para mí no es negociable rendir culto a otros dioses, porque sé a qué Dios yo le sirvo. A veces queremos que Dios nos libre de un proceso por estar sirviéndole, pero la Biblia dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te hundirás, porque Él estará contigo. No dice que te va a librar de todo. Hay procesos en nuestras vidas que no comprendemos, pero son necesarios. El servicio a Dios nos acerca mucho a Él, amado, y nos hace conocerlo más a profundidad. Por eso es que cuando una persona no le sirve a Dios, todo lo ve sencillo. Ve sencillo dejar de congregarse, dejar de servir y dejar de obedecerle. Pero a partir de hoy le pido al Señor que tus convicciones sean tan firmes que a partir de hoy puedas permanecer a pesar de lo que venga. Amado, ¿sabes qué me apasiona de Dios? Dios es capaz de librarte de cualquier cosa. Yo creo que Dios nos ha librado de cosas que nunca nos hemos dado cuenta. Y a veces decimos: Dios, ¿dónde estás? Y Él está guardándonos y protegiéndonos. Amado, Dios puede esta noche sanarte. Dios esta noche puede hacer que tu casa pueda ser salva mientras tú estás aquí. Ellos anhelen que cuando llegues a tu casa abras la puerta, tu familia te diga: te quiero acompañar a la iglesia, quiero ir a tu grupo de conexión, quiero servir contigo. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer en este momento que mientras duermes el día de mañana amanezcas con buenas noticias en tu economía. Él puede hacerlo. Él puede hacer lo imposible posible por su palabra. Pero el Dios a quien servimos, en ocasiones Dios permite situaciones para ver si somos capaces de permanecer. ¿Cuántas veces decimos: no, esta vez no me alejaré de Dios, pastor, Dios tocó mi corazón, ahora no me alejo? Y pasa algo, cualquier cosa, y terminas inclinándote a otros dioses. Lo impresionante de estos hombres es que no estaban en su ciudad, también eran esclavos, estaban en otra nación, pero tenían claras sus convicciones. Y dicen las palabras más increíbles: el Dios a quien servimos es capaz de hacerlo. Pero, oh rey, si no lo hace, seguirá siendo Dios. Amada casa, tú necesitas fe para un milagro. Necesitas fe para congregarte. Necesitas fe para servir. Pero necesitas esta noche elevar tu nivel de fe para saber que pase lo que pase, Dios está en control de tu situación. Dios va más allá de tu proceso. Hay procesos que no entiendo por qué Dios permitió que pasara, pero el Dios a quien sirvo
es capaz de librarme muchas veces de muchas cosas, pero si no lo hiciere, sigue siendo Dios. Necesitas fe para permanecer en los procesos. Muchos tienen fe para un milagro. Muchos tienen fe para venir con un profeta y recibir una palabra. Muchos tienen fe para recibir palabra, pero no para soportar el proceso de esa palabra. Y amada casa, necesitas levantarte con conocimiento de que más allá de tu proceso, Dios sigue siendo Dios. Con esto quiero concluir. Lucas 5. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Amados, si hay algo que me apasiona de Dios, de todas las cosas que disfruto de conocerlo, es que cuando Él visita a alguien o cuando Él le da una palabra a alguien, puede ser a través de su palabra, a través del mensaje, a través de un amigo, a través de quien sea, Dios sigue siendo Dios. Y cuando Él da una palabra, lo que le había llevado a Pedro toda la noche, por su palabra le llevó un instante. Toda la noche representa el tiempo de proceso, representa el tiempo que has intentado hacer las cosas a tu manera y no han funcionado. Representa tanto tiempo que has intentado cambiar a tu familia y no has podido. Tantas veces que le has invitado a que lleguen a la iglesia y no has podido hacerlo, porque lo estabas haciendo con tus fuerzas. Pero hoy, por su palabra, quiero invitarte a que vuelvas a echar la red una vez más. Dice la Biblia que Jesús llegó al lugar correcto en el momento correcto. Antes de hacer un milagro, lo primero que Jesús hizo fue enseñar. Cuando vienes a la iglesia, vienes para aprender algo de lo que Dios tiene para tu vida. Es por eso que se da una palabra, para que tú puedas recibir y puedas aprender. Hoy le quiero hablar a aquellos que han estado intentando todo para restaurar su matrimonio y parece que todo se ha descompuesto. Aquellos que han intentado que sus hijos conozcan de Jesús, pero hoy todo se ve más lejos que nunca. Hoy quiero hablarle a aquellas personas que han estado pasando por un proceso. Hoy voy a orar por ti, que Dios permita que a través de su palabra tu proceso pueda finalizar, pero que si no lo hace, tu corazón pueda seguir firme en tus convicciones, que Él sigue siendo Dios. Dice la Biblia lo siguiente, que Jesús le da una instrucción a Pedro. Pedro tenía las excusas correctas. Maestro, ya lo intenté de noche, ya lo hice de una forma, ya lancé la red por acá y no se dio nada, lancé la red por otro lado, he intentado, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Amada casa, nunca menosprecies el valor de su palabra, porque cuando todo está cerrado, a través de su palabra todo se puede abrir. Alguien tiene que decir amén. Cuando todo parece imposible, por su palabra Él lo puede hacer posible. Cuando nada podía verse, por su palabra todo puede llegar. Alguien tiene que decir amén, porque a través de su palabra lo que no ocurría va a empezar a ocurrir sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu economía, en el nombre de Jesús. Alguien que pues se ponga de pie y diga amén. Oh amada casa, necesito a alguien esta noche, alguien que diga yo lo creo. Ha sido duro el proceso, pero Dios sigue siendo Dios. Alguien que diga, Señor, si tú me pides lanzar la red,
lo volveré a hacer. Más allá del proceso, más allá del entendimiento. A veces no lo entiendo, pero te creo. Pedro no entendió, pero creyó. Amada casa de fe, esta noche le pido al cielo que aunque no comprendas muchas cosas, hoy puedas tener el conocimiento que el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Casa de Fe, el Dios de Tuxtla Gutiérrez, el Dios de Chiapas, el Dios de México y el Dios que gobierna, el Dios que gobernará por los siglos de los siglos, el Rey de reyes y Señor de señores, es el Rey que hoy te está diciendo: inténtalo una vez más por su palabra. Alguien tiene que decir amén. 3 cosas para caminar por fe. Solo te lo enseño y quiero orar por tu vida. Lo primero, busca a Dios. Lo segundo, dirección, que es su palabra. Y lo tercero, acciona por fe. Amado, tan sencillo que es obedecer a Dios. El complicado muchas veces somos nosotros. Hoy le pido a Dios que tengas fe para creer, fe para soportar, pero también la fe para obedecer. Porque queremos tener fe para recibir el milagro, lo cual es bueno y glorioso. Queremos tener fe para recibir su presencia, pero necesitamos la fe para obedecer y para poder permanecer. Amada casa, Dios hoy habló a mi corazón y me dijo: Oscar, hay muchos de mis hijos que están desanimados por el proceso. Ve y diles que aún en sus procesos, cuando han derramado lágrimas de dolor, hay una promesa en el libro de Isaías. Alégrate y alégrate, porque las lágrimas que vas a derramar los próximos días van a ser lágrimas de gozo y de júbilo al ver el cumplimiento del Dios del cielo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Alguien tiene que decir amén. ¿Alguien está listo para adorar esta noche al Dios del cielo y mandar un mensaje como Sadrach, Mesach y Abednego? Decirle: el Dios del cielo al que servimos es capaz de librarnos esta noche, pero si no lo hiciere, hoy le voy a adorar con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Vamos, levanta tus manos.